Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué ejemplo estás siguiendo? Amén. Ese es el mensaje en la mañana de hoy. Y es importante que nosotros entendamos que estamos en una época donde muchos han encontrado un modelo de vida al que decidieron seguir. Sí, estamos en un tiempo donde muchos han encontrado en alguien, aunque ustedes no lo crean, encontraron un modelo y han decidido seguirlo. Algunos para bien, pero otros para mal. Y eso sí que hay que prestarle atención. Los versículos que hemos leído nos hablan del segundo rey que comenzó a reinar a más temprana edad en Israel. El primero comenzó a reinar a los 7 años. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Estamos acá. Presta la atención, porque mira cómo Dios hace como Él quiere. A veces creemos que es muy temprano para comenzar la carrera. A veces sentimos que aún no es el tiempo, que lo que Dios quiere con nuestras vidas es algo que puede esperar. Pero Dios decidió que Josías comenzaba a reinar a los 8 años. Sí, estamos acá. Pero qué bueno que Josías tuvo un buen ejemplo, alguien en quien él colocó la mirada, y el ejemplo que decidió seguir, como podemos ver acá, fue lo que le garantizó no solo el éxito personal, sino el éxito de su reino. Porque eso va a pasar cuando usted decide seguir un ejemplo. Aquello le podrá garantizar el éxito o la derrota, la destrucción, la perdición. Aquello le podrá garantizar que le vaya bien o que le vaya mal. Amén. Dice que de 8 años comenzó a reinar, pero dice el versículo 2: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos ¿de quién? De David, ¿su qué? Su padre. No se apartó ni a qué, ni a la derecha ni a la izquierda. La pregunta en esta mañana es si el modelo que estás siguiendo resultará en bendición para ti y para otras vidas. Deberías tú inquietarte por eso, examinar si el modelo que estás siguiendo en verdad va a resultar para bendición de mi vida y en la bendición de otras vidas. El éxito en la vida de Josías y su reino fue gracias al ejemplo que él siguió. De 8 años. Pero si ustedes miran, antes de David reinó Saúl. ¿Sí estamos acá? Antes de David reinó Saúl.
Sin embargo, la Biblia nos dice que Josías siguió el ejemplo de Saúl. ¿Por qué no lo siguió? Porque Saúl había desobedecido. Y a los 8 años, escuche bien, a los 8 años, que apenas está comenzando la vida, ya Josías era consciente que si seguía el mismo ejemplo de Saúl, iba a terminar como él. Si estamos acá, iba a terminar fracasando, iba a terminar desechado. Entonces muchas veces queremos ver resultados en nuestras vidas siguiendo malos ejemplos, siguiendo a gente que lo que ha hecho es vivir una vida contraria al propósito y a la voluntad de Dios. Gente que ha vivido contra lo que dice la palabra del Señor. Y ese es un error. La gente quiere imitar a los artistas, a los deportistas, a los políticos. Sí, quieren imitar. Encuentran en los modelos, sí, en cualquier cantidad de gente. Pero miremos hacia dónde les condujo la vida o les está conduciendo a esos que muchas veces están siguiendo, a esos que muchas veces están imitando el ejemplo que ellos están siguiendo. Sería bueno mirar hacia dónde los condujo y hacia dónde nos pudiera, si cometemos el error de colocar nuestra mirada en ellos y seguir su ejemplo, a dónde pudiéramos también terminar nosotros llegando. Dice que de 8 años comenzó a buscar al Señor. Pero cuando nosotros miramos el versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Está usted acá? Nota que no solamente comenzó a reinar, presta la atención. Él no solo comenzó a reinar a los 8 años, él comenzó a buscar a Dios. ¿Sí está usted acá? Porque una cosa es que a él lo hubiesen puesto en el reino, lo hubiesen puesto a gobernar. Pero otra cosa es que la Biblia dice que a esa misma edad él comenzó a buscar a Jehová. Y muchas veces hay bendiciones que vienen a nuestras vidas. Muchas veces recibimos de parte de Dios el cargo, para que usted me entienda. Muchas veces somos llamados al ministerio, al servicio. Somos establecidos, somos colocados, somos enviados. Pero una cosa fue lo que a él se le asignó. Una cosa fue el haber asumido el reinado. Y otra cosa fue que él comenzó a buscar a Dios. Si estamos acá, no es lo mismo, no te confunda. No es lo mismo que él haya comenzado a reinar a que él haya comenzado a buscar a Jehová. Si estamos acá. Y hay gente que no ha entendido que porque recibieron algo de Dios, lo que recibieron ya les va a garantizar el éxito en su vida. Sí, no es lo mismo, para que usted me entienda. Usted que está estudiando, y muchos dicen cuando me gradúe. No, una cosa es que tú te gradúes y con tu graduación algunas cosas en tu vida puedan ser el resultado por lo que tú te esforzaste y te capacitaste y te preparaste. Pero otras cosas no van a venir por lo que estudiaste. Hay cosas que van a venir porque tú estás buscando a Dios. Si estamos acá. Entonces muchas veces eso no lo entendemos. Hay gente que dice cuando tenga el empleo, cuando tenga la casa. Sí.
cuando ya yo esté predicando, cuando ya yo esté ministrando, cuando a mí se me dé lo que tanto he estado esperando. No, él recibió el reinado. Y él pudo haber dicho: gloria a Dios, qué mayor bendición. Era el rey. Podíamos decir que lo tenía todo. Podíamos decir que tenía un futuro asegurado. Tenía riquezas. Tenía un ejército. Tenía a su cargo todo, toda la nación. Sin embargo, lo que realmente a él le garantizó el éxito fue que comenzó a buscar a Dios. Entonces no nos confundamos, no cometamos ese error. Él sabía por qué había fracasado Saúl. Él conocía perfectamente de dónde radicó el fracaso de Saúl. En que Saúl no buscó a Dios, mientras que David sí lo buscó. Y él decidió seguir el ejemplo de David y no el ejemplo de Saúl. Y hay gente que no quiere seguir el buen ejemplo de la gente que busca a Dios. Muchos no quieren seguir el ejemplo de los que sí se congregan. No, quieren seguir el ejemplo de los que no se congregan. Muchos no quieren seguir el ejemplo de los que honran a Dios, de los que diezman y de los que ofrendan. No, ellos quieren seguir el ejemplo de los que no diezman y de los que no ofrendan. Muchos quieren seguir el ejemplo de los que no se someten a nadie, de los que viven la vida cristiana a su manera, de los que interpretan la Biblia a su manera. No quieren vivir, no quieren seguir el ejemplo de los que sí viven la vida sometida a Dios, de los que sí se someten a las autoridades establecidas por Dios. El problema de hoy en día es que muchos están siguiendo el ejemplo equivocado. Se han enfocado en quien no se deberían enfocar. Y por esa razón, en lugar de tener éxito, lo que están sufriendo es fracaso. Y me dice la escritura que de 8 años era cuando comenzó a buscar. La Biblia no registra, escúchame bien, no habla que tomó el ejemplo de su papá biológico. No fue de su padre biológico el que él tomó. Fue el ejemplo de un padre lejano. Porque Josías era de la descendencia de David. Pero no era su padre, no era su abuelo, no era su bisabuelo, no era su tatarabuelo. Muchos reyes tuvieron que pasar. Nota que antes de que Josías llegara al reinado, después de David vino Salomón y no siguió el ejemplo de Salomón. Tampoco siguió el ejemplo de Roboam. Tampoco el de Abías, tampoco el de Asa, tampoco el de Josafat, tampoco el de Joram, tampoco el de Ocasías, tampoco el de Atalía, tampoco el de Joás, tampoco el de Amasías, tampoco el de Azarías, tampoco el de Jotán, tampoco el de As y tampoco el de Ezequías. Con todo y que Ezequías había comenzado bien, pero usted sabe cómo terminó Ezequías. Usted tiene que mirar realmente cuál es el verdadero ejemplo que resultará en bien para su vida. ¿Por qué no siguió a ninguno de todos estos reyes? ¿Por qué no colocó la mirada en ellos? David no fue cualquier rey. La Biblia lo registra como un hombre conforme al corazón de Dios. El rey que esperaba Israel, el Mesías, tenía que ser de la descendencia de David. El referente para lo bueno en Israel era David, mientras que los referentes para lo malo fueron Jeroboam y Acab.
Fueron los reyes de los que se tomaba referencia cuando se refería a lo malo. Pero cuando se hacía referencia de lo bueno, a quien se mencionaba era David. El hombre que buscó a Dios de todo corazón. El hombre que estuvo dispuesto a perderlo todo menos al Espíritu Santo de Dios. El hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y eso es lo que dice la Escritura. Que de 8 años esto debe hablarnos a todos los que estamos en este lugar. Que tenemos excusa, que le ponemos traba, que siempre estamos diciéndole al Señor algo por lo que no estamos viviendo conforme a su voluntad. Él no tomó como referencia a su padre, a su madre. Tomó como referencia al que verdaderamente le podría garantizar que lo que Dios hizo con David lo pudiera hacer también con él. Así que hay que prestarle atención a esto. Luego dice la Escritura: a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y escultura. Amén. De 12 años, estamos acá. Ya él se sentía con la autoridad espiritual. Escuche bien. Porque la autoridad como rey ya la tenía. Tenía autoridad sobre el ejército. Tenía autoridad sobre el pueblo. Tenía poder. Pero necesitaba de la autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual la ganó cuando por 4 años se mantuvo buscando a Dios. ¿Y está usted acá? ¿Sabe por qué mucha gente no tiene autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el reino de las tinieblas? Porque no ha buscado a Dios como se tiene que buscar. Él buscó a Dios y en su búsqueda él obtuvo limpieza espiritual. Sí, hay gente que quiere autoridad para mandar a otros que se arrepientan. Sí, para mandar a otros a buscar a Dios. Para mandar a otros a que obedezcan. Pero resulta que tu mensaje estará acompañado de autoridad cuando primeramente tú hayas buscado de Dios. Cuando primeramente tú te hayas arrepentido, tú hayas dejado el pecado y tú estés viviendo la vida que agrada al Señor. Queremos ver resultados y queremos tener el respaldo de Dios, pero lo que el Señor quiere que nosotros hagamos no lo hemos estado haciendo. ¿Qué hizo en esos 4 años? Escucha, porque hay gente que no entiende que para que pueda obtener la victoria sobre lo que ha estado oprimiendo su casa, su familia, para que donde quiera que ellos lleguen las tinieblas retrocedan, para que la brujería, la hechicería delante de ellos se someta, lo primero que han debido estar haciendo es buscar a Dios. Y eso es lo que yo veo en Josías. 4 años. Él no llegó al reino y inmediatamente dijo: vamos a limpiar la nación. Vamos a derribar los altares paganos. Vamos a combatir la brujería, la hechicería. Él sabía que no tenía el poder y la autoridad espiritual como tal. Él sabía que esto le demandaba. Él sabía que esto, para poderlo lograr, necesariamente debía primeramente buscar a Dios. Y por eso hay males en la vida de la persona, en su casa, en su familia. Por eso hay males que donde la persona llega no desaparecen, por el contrario se fortalecen. Porque si algo hace que un mal se fortalezca es alguien que conoce del Señor y aún así insiste vivir en el pecado, en la desobediencia. Aún así insiste en seguir haciendo lo malo.
4 años estaba en el reino. Y desde que asumió el reinado, era el rey. Pudo haber dicho: vamos a combatir. Pero eso no se logra como muchas veces nosotros quisiéramos. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu del Señor. Alguien debería adorar al Señor. Él hizo lo que un día había hecho David. Porque cuando David reinó, fue a través de David que el Señor le dio todas las victorias al pueblo de Israel. Fue que todos los enemigos que un día habían oprimido a los israelitas, ahora estaban sometidos. Pero a David esto también le costó. David tuvo que vivir la vida que a Dios le agradaba. También tuvo que ser procesado, también tuvo que ser preparado. David estaba acostumbrado a vencer animales como los osos y los leones, pero ahora le tocaba enfrentar un ejército distinto al que anteriormente, unos enemigos distintos a los que anteriormente había enfrentado. Y eso le demandó preparación. Para poder someter los pecados de la nación, David primeramente tuvo que buscar a Dios. Pero muchas veces no lo entendemos. Muchas veces queremos que el enemigo huya delante de nosotros. Así, el enemigo conoce quién tiene y quién no tiene autoridad. Él sabe quién vive en santidad y quién no. Él sabe quién estuvo en el secreto y quién no ha estado. Él sabe quién renunció a su vida de pecado y quién aún no ha renunciado. Así que de 12 años, dice la Escritura, que comenzó ¿a qué? ¿A qué? A limpiar, ¿verdad? Así lo dice, ¿no? Dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de escultura e imágenes de fundición. ¿Cómo es posible que si él quería seguir el ejemplo de David, él iba a ser tolerante con lo malo? ¿Qué ejemplo está siguiendo? Está siguiendo el ejemplo de alguien que tolera el pecado, de alguien que consiente lo malo, de alguien que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Porque hoy día existen muchos líderes espirituales así. Hay muchos que no quieren congregarse en una iglesia donde se estorbe el pecado, donde se predique contra lo malo. Esos son los líderes que muchos están siguiendo. Y por esa razón están perdiendo autoridad ante Satanás y los demonios. Por eso los demonios delante de ellos se están riendo. Por eso en muchos lugares no se ministra liberación, ni se predica contra los demonios. Por eso en muchos lugares no se habla de Satanás, no se menciona. ¿Por qué? Porque no se tiene autoridad. Sí, hay que decirlo. Usted sabe, y tengo que decirlo, y es penoso decirlo. Pero usted sabe la cantidad de personas que nos estamos encontrando que nos dicen: no, es que en mi iglesia no ministran liberación. No es que en mi iglesia no ministran liberación. Y el problema que la persona está lidiando es un problema espiritual. Son espíritus, son demonios que le están haciendo la guerra. Brujería, hechicería. Usted lo ve acá. Eso es lo que está hablando. Los lugares altos. Tiene que ver con el oculto. Existió en aquella época, en esta época también existe. Pero muchos que a esto no le prestan atención. Muchos no quieren ir a una iglesia donde se predica contra lo malo, porque ellos quieren continuar ese camino. Y dicen: me gusta X o Y lugar, porque yo veo que allá se puede tomar. Yo veo que allá los creyentes cantan música secular. Yo veo que ellos van a fiestas seculares y igual ellos están sirviendo.
yo conozco un pianista, yo conozco un guitarrista, yo conozco un bajista. Así dicen, yo conozco una salmista. Sí, que canta en X y Y lugar. Y yo no veo que eso sea malo, dicen algunos, pero a mí la Biblia me enseña todo lo contrario. Entonces, hoy estamos viviendo estamos en una época donde como tú digas que esto es malo, el que está mal eres tú. El que te estás yendo a un extremo eres tú. Sí. Ya el problema termina siendo hasta la Biblia. Porque la Biblia entonces la interpretan de una manera incorrecta. En estos días he estado estudiando algo acerca de la teología contemporánea. Y sabe una cosa, una de las razones por la que la teología ortodoxa de alguna manera está siendo desplazada por la teología contemporánea es porque en la teología contemporánea todas estas cosas que son malas son aprobadas, encuentran aprobación. ¿No cree usted que esto está sin darle algún tipo de fundamento? Esto están tratando de justificarlo de alguna manera. Ya, por eso es que usted tiene que seguirse por lo que está escrito en la Biblia y no por lo que otro venga a enseñarle, por lo que otro venga a mostrarle como si fuera bueno cuando realmente es malo, porque en la Biblia claramente lo estamos observando. ¿Qué ejemplo está siguiendo? El ejemplo de los que se vienen a dormir a la iglesia. Ese es el ejemplo que tú estás siguiendo. Sí, porque muchos quieren venir a dormirse. Si estamos acá. No, porque créalo. Y no pasa solamente en este lugar. Conozco hombres de Dios, hombres del Espíritu, hombres que cuando están predicando, donde yo me encuentro frente a la pantalla, siento la unción, siento el juego y me cuesta entender por qué los que están en el auditorio se están durmiendo. Y yo digo, wow, pero parece que eso no pasa solamente donde yo le estoy sirviendo al Señor. Parece que en los lugares donde la unción es mucho más fuerte, también está pasando. Y parece que muchos están siguiendo ese ejemplo. Si estamos acá, la pregunta en esta mañana es si tú estás siguiendo el ejemplo de los que se van a dormir a la iglesia, de los que van a hablar, sí, de los que están en otro cuento, de los que no están prestando atención a lo que el Espíritu está hablando. Sí, por eso es que el Señor trajo este mensaje. Por eso es que el Señor en esta mañana quiere que tú escuches lo que Él nos está hablando. ¿Cuál es el ejemplo que está siguiendo? Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y derribaron, ¿qué más? Delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Si estamos acá, observa que él no se detuvo, como muchas veces suele pasar con algunos que comienzan pero no terminan. Muchos comienzan a darle lugar al Espíritu Santo, muchos comienzan a obedecer, muchos comienzan a buscarlo como el Señor nos está demandando que lo hagamos. Pero llega un momento en que se detienen. Llega un momento donde habiendo estado haciendo lo correcto, donde habiendo estado haciendo lo que el Señor les demandó que hicieran, donde habiendo estado encontrando los resultados que estaban buscando, se detienen. Y la Biblia dice que Él nos regresó a Jerusalén hasta que no terminó. Qué bueno sería que tú no salgas de este lugar
hasta que todo lo que el Señor te ha dicho que pongas en orden como Él quiere que lo debes colocar, tú no salgas. Qué bueno sería que tú digas: yo no voy a regresar a mi casa como salí. Yo salí a buscar algo, yo salí a hacer algo, yo salí a recibir algo y no voy a regresar igual. Dice que no volvió. Si está usted acá, problema de muchos, que lo que Dios les quiere entregar, resulta que, como veíamos el viernes acá, ellos no quieren cooperar. Amén. Y mire lo que dice el verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Amén. Observa por dónde va. Porque para construir en lo material, primero hay que construir en lo espiritual. Sí, la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, lo que primero no pasa en lo espiritual, no esperes que pase en lo material. Hay gente que quieren ver resultados en lo natural, en áreas de su vida donde todavía en lo espiritual no han logrado, no han obtenido, para que en lo físico aquello se pueda revelar, se pueda reflejar. ¿Qué ejemplo siguió? El ejemplo de David. Fue David el que tuvo la iniciativa de construirle casa a Jehová. No la construyó. Finalmente quien la terminó construyendo fue Salomón. Pero fue a David a quien Dios le reveló los diseños. Y fue a David a quien Dios le provió. Y fue David quien financió la construcción de la casa de Jehová. Porque Dios siempre va a respaldar cuando lo que nosotros hacemos está alineado conforme a la voluntad de Él. La pregunta en esta mañana es: ¿qué ejemplo estás siguiendo? Comenzó a reinar a los 8 años. Y acá lo encontramos ya de 18 años. Llevaba 10 años en el reino y todavía conservaba la misma pasión. El fuego lo mantenía encendido. No como muchos que al año, a los 2 años, y eso, perdónenme porque quizás estoy exagerando, porque algunos dirán: pastor, lo mío fue de 5 días. Sí, algunos parece ser que lo que tuvieron en el corazón no fue pasión. Parece que lo que tuvieron en el corazón fue emoción. Y bastante que lo he dicho acá. Qué tristeza con aquellos que en lugar de apasionarse, lo que suelen hacer es emocionarse. La emoción se pasa en un instante. Hay gente que quieren, cuando se emocionan, ¿qué es lo que no quieren hacer para Dios? Y quieren servir y quieren que los pongan aquí, que los pongan allá, que me manden aquí, me manden para acá. Y entonces en ese momento prometen a Dios y le dicen al pastor y a la pastora: cuenten conmigo, ustedes nunca de mí puedan esperar, ustedes sepan que conmigo siempre van a contar. Y cuando llegó el momento y uno los busca y uno dice: bueno, ¿y para dónde cogieron? ¿Dónde es que están? Sí, estamos acá. Pero este hombre llevaba 10 años, estamos acá. Era apenas de 18 años y el hombre tenía la pasión, tenía el fuego, estaba encendido. ¡Qué tristeza! Que muchos de los que dice la Biblia que su gloria es la fuerza, refiriéndose a los jóvenes, que la gloria de los jóvenes es su fuerza, a esa edad tienen miles de excusas. Y miran lo que estaba pensando Josías: en reconstruir, en reparar, en trabajar en la casa del Señor. Sí, a
veces suele pasar que cuando escuchamos hablar del templo, del lugar donde nos congregamos, donde como iglesia juntos nos reunimos a alabar, a adorar a Dios, y que necesita del cuidado, del trabajo, de la asistencia, algunos suelen pensar que esto es para los ancianos. Sí, que esto no es conmigo. Pero yo veo acá a un hombre que todas sus fuerzas las enfocó. ¿Para qué? Para levantar la obra de Dios, para que la obra de Dios no se detuviera. Ustedes están viendo que Él no llegó al reino a enseñorearse de un pueblo, que Él no llegó al pueblo a vivir una vida de lujo, de comodidad. No, Él llegó al reino, fue a servir a Dios, a hacer la obra de Jehová. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos? ¿Cuál es el ejemplo que tú estás siguiendo? Con lo que Dios ha colocado en tus manos, con lo que Dios te ha confiado, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque eso es lo que yo conocía. Queremos que Dios haga con nuestras vidas, pero resulta que lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, nosotros no queremos que Dios lo haga, porque nos resistimos, porque nos oponemos, porque decidimos hacer todo lo contrario, porque decidimos seguir el ejemplo que no nos va a llevar, como vemos acá, a donde realmente Dios nos quiere llevar. Amén. Ustedes siguen leyendo en casa y se van a encontrar que Él se humilló, como dice la palabra, y ordenó a todo Judá y Benjamín, y ordenó que buscaran a Dios. Este es un hombre que, al igual que David, provocó que toda la nación buscara a Dios, se humillara delante del Señor, regresaran a Dios. Fue un hombre que ordenó celebrar la Pascua, y fue un hombre que mandó que los levitas enseñaran la ley de Dios. Eso es seguir un buen ejemplo, promover la obra, el servicio de Dios. Cuando nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, dice la Escritura: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Está hablando del apóstol Pablo. Nota que el ejemplo que Pablo decidió seguir fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos acá, nota que en esta mañana el mensaje que el Señor nos está hablando es qué ejemplo estás siguiendo. Sí, porque de acuerdo al ejemplo que tú estás siguiendo, así mismo te estarás convirtiendo. Pablo se convirtió en un cristiano porque siguió el ejemplo de Cristo. Se convirtió cristiano, lo que significa son pequeños ungidos, porque la palabra Cristo en el griego, eso es lo que significa ungido. Y cuando a un seguidor de Cristo se le llamaba cristiano, se le estaba denominando, era como un pequeño ungido. Alguien que, al igual que Cristo, también estaba ungido. Y usted puede ver acá que Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo mandaba que lo imitaran, que siguieran su ejemplo? Porque el ejemplo que él estaba siguiendo era el ejemplo correcto. Pablo no estaba siguiendo el ejemplo de los fariseos ni de los saduceos. Pablo no estaba siguiendo el ejemplo, escúchame bien, de todos los grupos que existieron en la época de Jesús y de la iglesia primitiva. No, Pablo había seguido el ejemplo correcto. Tú decides qué ejemplo seguir. Sí, tú tomas la decisión, y de acuerdo al ejemplo que tú decidas seguir, en eso te convertirás. Sí, muchos no son cristianos comprometidos, no son cristianos apasionados, no son cristianos de tiempo completo. Hay cristianos que son de medio tiempo. ¿Usted me entiende? Sí, de medio tiempo. Son cristianos de
6 de la tarde a 6 de la mañana. Mientras están en casa, mientras están durmiendo. Pero cuando salen a la calle ya no son cristianos. Sí, son cristianos de medio tiempo. Algunos son cristianos en la calle, pero no lo son en su casa. Y ahora hay algunos que son cristianos no de medio, de un cuarto de tiempo. Sí, son cristianos por lapsos de tiempo. Dependiendo donde se encuentren, dependiendo con las personas que los estén rodeando, así mismo se definen. Algunos se definen como simpatizantes, otros se definen como discípulos del Señor, otros se definen como asistentes y algunos se definen como inconversos, dependiendo con quién se encuentren. Sí, porque sí los hay. Algunos dependiendo del lugar y las personas con las cuales están. Dicen, no, yo de vez en cuando. Sí, yo conozco un poco, pero Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién estás imitando? En la Biblia encontramos a quién imitar. Sí, algunos están imitando a la gente que los va a llevar al fracaso, que los va a llevar a la perdición, que los va a llevar a la destrucción, que los va a llevar a que no solamente su propia vida, sino la vida de todos aquellos que en quienes ellos están ejerciendo influencia, los están observando. A diario los están viendo. Hay gente que encuentra su inspiración en la Rosa de Guadalupe. Sí, es allí, en la Rosa de Guadalupe. Así es que se llama, ¿verdad? Sí, se ven una historia en la Rosa de Guadalupe y se inspiran. Quieren ser como la de Rosa de Guadalupe. Y bueno, espera los resultados, porque les cuesta imitar lo que la Biblia nos llama a que imitemos. Amén. En primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus ¿qué? Sus pisadas. Estamos acá. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Son las pisadas de Cristo las que usted tiene que seguir. El que nos enseñó a amar a aquel que nos odia, aquel que nos ataca. El que nos enseñó a bendecir a aquel que nos maldice. El que nos enseñó a hacerle bien a aquel que nos hace un mal. Ese es el ejemplo que tú tienes que seguir. El ejemplo, sí, de buscar a Dios cuando otros no lo están buscando. Porque mientras los discípulos estaban durmiendo, Él estaba velando. Por eso es a Cristo a quien nosotros tenemos que mirar. Sí, mientras los discípulos estaban durmiendo, Él estaba orando. Mientras los discípulos temían de que la tormenta los iba a ahogar, Él estaba caminando sobre la tormenta. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Mientras los discípulos no creyeron que el demonio podía salir del endemoniado, el Señor Jesucristo llegó, lo reprendió y el demonio salió. Ese es el ejemplo que usted tiene que seguir. El ejemplo que usted tiene que seguir es que en Dios todo es posible. Pero muchos ese ejemplo no lo están siguiendo. Están escuchando a los incrédulos, los que no creen. Sí, los que dicen que esto está mal y cada día se pondrá peor. Pero la Biblia dice que para los que amamos a Dios, el sol de justicia saldrá. Y eso es lo que tú tienes que creer. Iglesia, la pregunta en esta mañana es: ¿qué ejemplo estás siguiendo? Porque Josías decidió seguir el ejemplo de David. Tuvo delante de él muchos otros ejemplos antes
de David hasta Salomón, tuvo muchos ejemplos. Y en ninguno de esos se detuvo. Y a ninguno de esos quiso seguir. Así vamos a estar nosotros. Vamos a tener delante de nosotros muchísimos. Pero tú decides al final a quién seguir. Él no siguió a ninguno. Escucha, a ninguno de los que fueron después de David. A ninguno, ni a Salomón no lo siguió. No siguió a Saúl, pero siguió a David, en quien sabía que Dios se había agradado y quien sabía que había terminado en éxito, que había hecho lo correcto y que Dios se había agradado. Ese es el ejemplo que tú debes seguir. Y en ese ejemplo verás los resultados que no estabas viendo. Verás los resultados. Ese es el problema que muchos están viviendo, que no están siguiendo el ejemplo correcto. Y en esta mañana tenemos que realinearnos. Sigue el ejemplo de Josías, que siguió el ejemplo correcto. Buscó a Dios cuando otros no lo estaban buscando. Limpió su vida para poder limpiar lo que de otra manera nunca hubiese sido limpiado. Y luego se enfocó en la casa de Dios y en enseñar la palabra de Dios. Comienza por ti. Comienza a seguir el ejemplo para que tu vida entre en el orden de Dios. Y entonces será de bendición a la vida de otro. Dale el aplauso al Señor.